Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Nova Travel. Innovar es viajar. BIS, Inteligencia Empresarial. EBP, Eficiencia Energética. TOGRA, Consultores Asociados, Asesores Tributarios. Muy buenos días con todos, gracias a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Como parte de la Corporación Juventud Independiente, damos la bienvenida para que nos sigan, aporten con sus preguntas, con sus argumentos. El día de hoy iniciamos nuestro proyecto, sobre todo hacia la consecución de un voto útil, un voto consciente, sabiendo cuáles son en este caso las propuestas de los candidatos, acercándoles un poco más a la gente. Y como parte de la Corporación Juventud Independiente, si bien hemos desarrollado ya varios proyectos, este es uno más y esperamos cumplir sus expectativas y que todos puedan sentirse parte de. La finalidad que tenemos es acercar la propuesta de cada uno de los candidatos, poder también hacerles llegar algunas ideas, algunos comentarios de las personas que nos siguen, para que puedan tomarlos en cuenta en el momento en que ya se idealice su candidatura. Es por ello que damos la bienvenida como Corporación Juventud Independiente a la lista 8, el partido Avanza. En este caso estamos con Julio César Cabrera como primer candidato a la Asamblea y como Joana Muñoz como segunda candidata. Bienvenidos. Muchas gracias a el colectivo Juventud Independiente por esta invitación. Estamos muy gustosos de estar aquí. Es un gusto estar aquí esta mañana y estamos prestos a contestar todas sus preguntas y también para que el público que nos ve en redes sociales pueda saber acerca de nosotros y de nuestra propuesta. Muchísimas gracias a los dos. Estamos con los dos primeros candidatos de la lista. Es por ello que, invitamos a todos a seguir nuestros proyectos antes de iniciar ya el diálogo, recordándoles que seamos útiles. Nuestro proyecto que hemos venido desarrollando ya varios años se llevará a cabo en enero. Por temas de pandemia no pudo realizarse en el año 2020, sin embargo para el 2021 estaremos con todas las fuerzas y de una mejor manera. Bueno, entrando un poquito en materia, bienvenidos nuevamente Julio y Joana. ¿Quién es Julio César Cabrera? Bueno, yo puedo autodefinirme como una persona común y corriente como cualquiera de los padres de familia, emprendedores. Tengo una familia compuesta por mi esposa y dos hijos varones. El uno está en la universidad y el más pequeño cursa el colegio. En los inicios de mi carrera universitaria en la Universidad de la SUAY, yo fui presidente de una escuela de facultad y un poco me involucré con el tema de la política para luego dar paso a otros aspectos y poder concluir mi carrera universitaria. Posteriormente yo estudié leyes y me gradué de abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente soy presidente de la asociación, presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador, de la SUAY, y miembro de la Federación de las Funerarias del Ecuador. Justamente conscientes de todo lo que hemos pasado en la pandemia ahora, hemos visto la necesidad de involucrarnos y de ver qué podemos hacer en el ámbito político como candidatos para un mejor porvenir de nuestra ciudad y provincia. Muchas gracias, Julio César. La misma pregunta para Joana. ¿Quién es Joana Muñoz? Joana Muñoz es una persona, una mujer que está muy preocupada por el desarrollo cultural de Cuenca, de la SUAY, de la región en sí. Yo he vivido de primera mano todos los problemas que tienen que ver incluso hasta con la precarización laboral, con la situación que tiene que ver con los millennials, ¿no? Que nosotros vivimos otra realidad muy diferente a la de nuestros padres. Ellos tenían otras condiciones, de pronto ya un trabajo fijo y estable desde una temprana edad. A nosotros nos ha tocado vivir otro mundo y sobre todo enfrentar y aprender las herramientas para poder enfrentar esta realidad. Yo estudié diseño en la Universidad de la SUAY. También he trabajado ya 14 años como gestora cultural
hemos tratado de llevar el arte contemporáneo, diferentes expresiones, también artesanía, no solo al Ecuador, sino también a Sudamérica y al resto del mundo. Es así de que he realizado algunos proyectos que han tratado de dar a conocer lo que se realiza en el Ecuador. Y el momento de que yo estaba tratando de dar a conocer, vi de que el arte y toda la producción cultural que se realiza en el Ecuador no es tan conocido en el exterior. Entonces, es en ese momento que tomé la resolución de volverme una activista, de luchar por los derechos de los productores, de los gestores, de los artistas, sobre todo desde la propia vivencia. Entonces, esa es mi historia de vida. Joana, ¿tiene alguna experiencia en el ámbito de la administración pública? Yo he tenido formación en la administración pública a través de diferentes becas de la CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo. He tenido también una beca de Innopolítica en lo que es gestión pública. Yo más bien siempre he estado desde el lado de quienes presentamos los proyectos para las instituciones culturales. Entonces, eso también me ha permitido conocer desde el otro lado la realidad y a través del activismo ir generando diferentes propuestas. Yo he participado en la mayor cantidad de mesas que tienen que ver con el arte y con la cultura, ya sea en la Casa de la Cultura, en el municipio. También estuve como parte de la revisión de la ordenanza de cultura que se iba a dar aquí en Cuenca, la cual lastimosamente no fue aprobada porque habían algunos ejes que no se podían aprobar. Entonces, más bien, desde la independencia, yo me siento en la capacidad y a través de mis estudios en políticas públicas, en gobernabilidad, en situaciones, en aspectos que tienen que ver con la función pública, mostrar mis ideas y proponer más bien a la función pública cómo debe cambiar, cómo debe optimizarse el servicio para los ciudadanos, para quienes prestamos nuestros servicios desde como profesionales, ¿no? Julio César, tal vez usted tiene alguna experiencia en el ámbito público, en la vida pública, ha participado de algún cargo. Sí, justamente hace más o menos 20 años atrás yo fui director nacional de pequeña industria y artesanía en el MISIP, en el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. También fui subsecretario nacional de artesanía y eso me permitió tomar contacto con la realidad de los emprendedores. Por eso yo defiendo, como emprendedor, defiendo los emprendimientos que hacemos las personas, así sea pequeño, mediano. Un emprendimiento siempre requiere el apoyo estatal y el apoyo de la colectividad. Justamente hablando del tema del emprendimiento, del ámbito laboral, estamos viviendo una época COVID, una época de pandemia sin precedentes que ha dejado a muchos sin empleo, muchos negocios también han caído y lastimosamente el ámbito de la seguridad jurídica que vive el país no es de los mejores, leyes que cambian cada mes, resoluciones, decretos y demás. ¿Cómo apoyar en este caso el emprendimiento desde un ámbito también flexibilidad de cierta manera empresarial, seguridad para el trabajador? ¿Qué propuestas han pensado desde ese punto de vista? Bien, como usted bien dice, 6 de cada 10 personas han perdido su trabajo en esta pandemia. Tenemos una cantidad de personas desempleadas y subempleadas que bordea ya más allá de lo que hemos vivido en el Ecuador. Nuestra propuesta con nuestro futuro presidente Isidro Romero Carbo es justamente esa, es de atraer capitales de extranjeros. Si es que no hay una inyección fuerte de capitales, si es que se da en este caso con Isidro Romero una traída de bancos internacionales que operan aquí, ¿por qué no aquí en el Ecuador? Ecuador se presta 100% para ser un eje financiero regional. ¿Por qué? Por la ubicación estratégica, por la dolarización, porque somos un país que está dolarizado, y por su acceso a los mercados de Asia. Se presta para ser un centro financiero internacional, con bancos internacionales que cumplan sus reglamentaciones de países de origen. Esto quiere decir que tengan calificación A, AA, AAA en sus países de origen, que
conocemos que no existe padrinazgos ni existe palanqueos para poder conseguir esas calificaciones. Y para ello nosotros en la Asamblea vamos a hacer una plataforma, vamos a trabajar para que se eliminen muchas leyes, que se eliminen muchas trabas, como el 5% del impuesto a la salida de capitales, que realmente es del 5% de ingreso, y así muchas de ellas que podemos desarrollar en otro momento. Este tipo de proyectos que tenemos nosotros, este tipo de situación que vamos a hacer es justamente ¿para qué? Para que vengan esos capitales. ¿Qué tal pues si viene un banco internacional, pero no pues un banco que invierta, un banco que invierta 2.500, 3.000 millones de dólares y que ponga a la disposición de los emprendedores al 3.54% de interés? Y ahí interviene el Estado, porque se va a hacer se va a tomar en cuenta los emprendimientos nuevos para que se elimine nuestra propuesta el IVA en por lo menos el primer año de su trabajo. Este tipo de acciones van a generar que haya mucho más empleo, porque la persona, el pequeño, el mediano emprendedor va a obtener su capital para poder mover su gestión, inclusive para poder formalizarse dentro del sistema productivo y para también llegar a contratar mayor cantidad de personas a su cargo. Justamente ese es uno de los temas que se ha analizado, que muchas de las propuestas a veces que salen desde el ámbito ejecutivo tienen que cumplirse en el ámbito legislativo, es decir, son los legisladores y en este caso es la Asamblea la que votará y decidirá si es que aprueba o no un proyecto. Desde ese punto de vista, Johanna, ¿cómo hacer para un país tan dividido políticamente que de cierta manera sea viable la consecución y los proyectos del Ejecutivo en una Asamblea que seguramente va a estar dividida? Precisamente para eso hay que lograr consensos, pero hay una gran cantidad de falencias en cuanto al Ejecutivo, en algunos casos que no propone, no realiza unas propuestas que buscan el bien mayor. Porque se supone que la política pública, que de todos los cuerpos normativos, todas las propuestas tienen que servir para alcanzar el bienestar de la mayor cantidad de personas. Entonces a veces vemos propuestas que son muy sesgadas, que son muy direccionadas a un sector en donde solo muy pocos salen beneficiados. Después de la pandemia ya tenemos que volvernos solidarios, hay que tener otra lectura de la realidad, incluso ya no podemos tener esos mismos roces de antes, hay que llevar la política de otra forma. Por ejemplo, a veces se lleva de una forma muy, ¿cómo le podría decir?, muy apasionada, siguiendo lo que dice un determinado líder, pero no se analiza el contexto, no se analiza cuáles son las propuestas que podrían beneficiar a la mayor cantidad de ecuatorianos, y es allí precisamente en donde se quedan estancadas los proyectos de ley. Que en muchos casos son muy buenos proyectos de ley que se han presentado y se quedan en el escritorio precisamente porque no se han logrado consensos, porque se busca el bien de unos pocos, y esto ya no puede seguir así. Luego de la pandemia, luego de toda esta situación que hemos vivido, tenemos que tratar de salir como nación, como país adelante. Y yo sé de que vamos a apelar a la conciencia, porque ahora sí vamos a tratar de conseguir el apoyo, y sobre todo por la calidad de las propuestas que le vamos a ir comentando conforme vaya siguiendo la entrevista. De acuerdo, justamente desde el ámbito legislativo hemos visto que de cierta manera tenemos alrededor de 137 asambleístas, una asamblea bastante deteriorada, una de las asambleas más criticadas, con menos porcentaje de aceptación, y muchas de las propuestas ciudadanas no son muchos asambleístas para el trabajo que se realiza. Bueno, si miramos en conjunto la Asamblea Nacional, no podemos decir, realmente sí son bastantes, pero si es que ellos cumplieran una función, si los 137 asambleístas que actualmente están sentados y representando a sus provincias hicieran lo que deben hacer, a lo mejor estaríamos con otros niveles de aceptación. Nuestra propuesta, cuando lleguemos a la Asamblea con el candidato a la Asamblea Nacional, Javier Orti, de nuestra lista, el partido Avanza, listas 8, es justamente presentar, apenas lleguemos,
un proyecto de ley para que los asambleístas ganemos por hora trabajada y no tengan que y no ganen simplemente un valor sumamente grande por alzar la mano o por ocupar un puesto. Esta es una de las propuestas que va a cambiar la Asamblea, porque si bien ahora nosotros estamos como candidatos y cuando lleguemos a la Asamblea vamos a cambiar totalmente la estructura. ¿Y por qué le digo vamos a? Porque usted va a decir a lo mejor vamos a depender de otras voluntades, vamos a hacerlo público, porque en ese momento que lleguemos nosotros y vamos a proponer públicamente, una de las medidas son estas, reducir el número de asambleístas y por supuesto que los asambleístas que estemos ahí ganemos por hora trabajada. Y públicamente vamos a ver quiénes se oponen. Y quienes se oponen serán los que serán castigados y los que serán en sus provincias o en los lugares donde fueron elegidos podrán inclusive pedir la revocatoria del mandato. Ahora, Julio, ¿cómo hacer viable esa propuesta? En realidad es algo que he escuchado ya en conversatorios, lo escuché en la alcaldía había ofrecido y hasta el día de hoy no ha habido este trabajo por hora porque no depende únicamente del candidato, obviamente es todo un tema legal que está por detrás, pero ¿cómo hacer viable cuando tengo un código laboral de cierta manera que es muy rígido y no nos permite este tipo de labor mediante horas? ¿Cómo pudiésemos hacer viable esta propuesta? Pablito, justamente es una de nuestras propuestas también cambiar este código laboral que ata a las personas, que los emprendedores o los empresarios, que no los miremos como enemigos, de una manera u otra los empresarios generan producción, generan empleo, pero vamos a proponer a nosotros que se dé mayor flexibilidad, sin precarización laboral, pero que sí se dé flexibilidad para que puedan contratar, hacen contratos que estén de acuerdo a ambas partes y podrán tener horas, trabajar por horas, y eso vamos a generar una tendencia para que se distribuya a todo nivel, al nivel privado con el código laboral y también al nivel público. Muchas gracias, Julio César. Joana, coméntanos un poco del tema de la flexibilidad laboral, que ha sido un pedido de muchos empresarios, sin embargo también por parte de los trabajadores se ha manifestado que no existe este momento tampoco seguridad laboral. ¿Cómo hacer que compaginen esto? ¿Cómo darle seguridad al trabajador, sobre todo en épocas de pandemia en la que la empresa tal vez está de cierta manera tratando de sobrevivir y en los pocos que han podido sobrevivir luchando contra esto, pero sin embargo, ¿cómo darle seguridad al trabajador en estos momentos? Claro, exactamente. Vivimos en una época en donde se han desconocido completamente los logros que han alcanzado los diferentes gremios, que han alcanzado los obreros, en donde se ve los beneficios para unos pocos. Avanza es un partido socialdemócrata, en donde se reconoce obviamente la importancia de los trabajadores, la importancia de los obreros. Entonces nosotros vamos a luchar por los derechos de los trabajadores también, porque hay que conseguir un equilibrio. En este momento se ha visto con el gobierno actual que la balanza solo está yendo hacia el un lado, y es eso lo que ha generado un desequilibrio a nivel de la sociedad. Vemos tantos obreros que son despedidos diariamente y el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada. Entonces también, o sea, para el progreso hay que poner de las dos partes, tanto por parte de los empresarios que tienen que garantizar unos determinados derechos para los trabajadores y muy alejados de la precarización laboral, porque ahorita hay unos modelos de precarización laboral que, créame, a mí me asustan. Yo estoy escandalizada con la precarización laboral que existe ahora en el Ecuador. Entonces, precisamente, si no garantizamos los derechos de los trabajadores, no se pueden obtener buenos resultados. ¿Cómo se exige a alguien que vive en un mal ambiente de trabajo, a alguien de que está siendo abusado prácticamente a través de la precarización? ¿Cómo se exige que rinda? ¿Cómo se exige buenos resultados? Eso va a ser imposible. Entonces hay que poner de parte y parte, hay que llegar, como repito nuevamente, hay que llegar a consensos y también se tienen que establecer las reglas del juego. Muchas gracias, Joana. Vamos a hacer nuestra primera pausa para agradecer a nuestros auspiciantes y regresamos en un momento. Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Nova Travel,
Innovar es viajar. BIS, Inteligencia Empresarial. EBP, Eficiencia Energética. TOGRA, Consultores Asociados, Asesores Tributarios. Muchas gracias nuevamente a los candidatos por esta pequeña entrevista, conversatorio. Vamos a conversar un poquito más del tema social, seguridad institucional. Hemos visto que últimamente se han aumentado los casos de delincuencia, el crimen organizado. Han existido varias propuestas desde diferentes bancadas, desde diferentes candidatos que van desde portar armas, volver al tema de los escuadrones. Sin embargo, en Avanza, ¿cómo se pretende contrarrestar esto? ¿Qué es lo que se ha planteado? Bien, usted tiene mucha razón, Pablito. El tema de la inseguridad nos está desbordando realmente. Es como consecuencia del desempleo básicamente y como consecuencia de políticas de otras ciudades que están enfrentando el tema de la delincuencia. Acabamos de ver en Guayaquil, se han implementado 500 policías más para cuidar a la ciudad. ¿Y a dónde van a ir esas personas? Lamentablemente por la cercanía van a venir a Cuenca. Nosotros como Avanza no estamos de acuerdo con el porte de armas indiscriminado, porque eso sería generar violencia con más violencia. Nosotros proponemos que se fortalezca la institucionalidad de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ellos son los llamados a cuidar de la seguridad de los ciudadanos. No es posible que los ciudadanos que ahora tenemos miedo y tengamos que encerrarnos en nuestros domicilios, encerrarnos con rejas y tener miedo de salir, mientras que los delincuentes están haciendo de las suyas afuera. Nosotros deberíamos tener la seguridad de poder salir a las calles y pasear con nuestras familias y de ir sin ningún temor a que nos atraquen. Esa es la propuesta de Avanza, fortalecer las instituciones de seguridad como la policía y las Fuerzas Armadas. Yo hablo justamente del tema social y de muchos proyectos que han quedado también en este caso, sobre todo para tratarse luego del archivo. Uno de ellos es el Código Orgánico de la Salud, proyecto que está alrededor de más de 8 años, un código que creemos que es urgente, necesario, mucho más en temas de pandemia. Lastimosamente la irresponsabilidad lo ha mantenido ahí congelado. Uno de los grandes proyectos, y hemos visto últimamente con algunas declaraciones, sobre todo aquí en Cuenca, que ha sido motivo de debate, por ejemplo el tema de los femicidios, se ha incorporado también en esto la interrupción del embarazo por motivos, en este caso, de violación. ¿Cómo Avanza, en caso de que se vuelva a tratar nuevamente la ley, cuál sería su voto a favor, en contra de que pase la interrupción del embarazo por violación? Bueno, en realidad, para mi modo de ver, en primera instancia se suspendió el debate por un cálculo político, porque nadie al momento quiere responsabilizarse ni de sus palabras ni por las decisiones que se vaya a tomar al respecto, porque como le digo, es un cálculo político y nadie no se quiere hacer responsable como siempre. Entonces, yo voy a empezar por la situación de que hay desde el 2018 la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Se supone que debe haber una inversión a nivel estatal, la cual ha sido completamente desestimada. También los diferentes niveles de gobierno no le han dado la importancia que debería tener. Yo pienso que se necesita una reinversión y un redireccionamiento del gasto público en cuanto al fortalecimiento de esta ley, que consta de 66 artículos, en donde deben interrelacionarse los diferentes niveles de gobierno. En cuanto a la situación del aborto, le voy a hablar a manera personal. Yo estaría de acuerdo en casos de violación, sobre todo por los altos índices que se dan en el Azuay y a nivel país también, y que son en realidad preocupantes. En cuanto al Código Orgánico Integral Penal, un endurecimiento de las penas para los violadores, para quienes ataquen contra las niñas, contra los niños,
definitivamente se necesita un endurecimiento de las penas porque no podemos continuar con esta situación, pero principalmente la inversión en programas contra la erradicación de violencia de género. Joana, he tenido la oportunidad tal vez de conversar con su candidato a la presidencia, Isidro Romero, también sobre la interrupción del embarazo. ¿Qué piensa él? ¿Cómo votarían por bancada? ¿Qué piensa la bancada? ¿O cómo asegurar en este caso usted la independencia en su voto? Y sobre todo, ¿por qué? Porque ha pasado muchas de las veces en la práctica que uno cree algo, lastimosamente la bancada les ha obligado a votar en contra o a abstenerse. ¿Cómo asegurar esa independencia? Claro, bueno, a nivel general es una situación provida, pero yo pienso que hay situaciones en las que sí es discutible el asunto, porque no puede ser de que hayan niñas de 9, 10 años que sean obligadas a mantener su embarazo y que terminen dando a luz. Biológicamente el cuerpo no resiste de una niña. Entonces hay situaciones en las que sí se debe revisar y eso es lo que yo conversaría con la bancada y con el presidente. Gracias, Joana. Julio, ¿qué pensamos de la minería a gran escala? Sobre todo aquí en el Azoy, que es uno de los proyectos que el gobierno ha querido en Río Blanco, que actualmente se encuentra paralizado, sin embargo ya está concesionado. Cómo proteger el medio ambiente, sin embargo también cómo obtener recursos y mucho más en esta época. Bien, es una moneda de dos caras justamente este tema, ¿no? Por un lado tenemos la propuesta de nuestro candidato es fomentar la minería justamente. El Ecuador tiene muchos recursos mineros que no han sido explotados. El petróleo ya se va viendo que poco a poco va disminuyendo su rentabilidad. Recordemos que durante el periodo antepasado de gobierno, anterior a este, los niveles de precio del petróleo estaban sobre los $100, sin embargo hoy ha bajado mucho. Por ello es que hay que tomar muy en cuenta que la minería podría garantizarnos una estabilidad a futuro. Sin embargo, y debemos aclarar de que aquí en Cuenca estamos totalmente en contra de la explotación minera en los humedales y en las zonas de fuentes hídricas como le establece la ordenanza de Cuenca. Y estamos prestos a una consulta popular aquí en Cuenca para pronunciarnos los cuencanos al respecto. Eso en el tema de la minería que afecte las fuentes hídricas y que afecte los humedales. Sin embargo, hay otros sectores donde no sean afectados y tenemos obviamente que tener una explotación minera. Pero ojo, una explotación minera de una manera ordenada. Yo no manejo el tema de minería responsable porque eso es una mentira, ¿no? O sea, la minería siempre va a contaminar. Pero tenemos que tomar en cuenta que los beneficios van a ser mayores que las situaciones negativas. Por ello es que proponemos nosotros que la minería informal tiene que, de todas maneras, que es la que más contamina, esa minería tiene que regularse. Inclusive vamos a proponer, hemos tenido conversatorios con los sectores mineros y vamos a proponer que se haga en algunos sectores del país, puede ser aquí en el Azoay el uno, puede ser en otro sector, unos lugares donde se pueda procesar la minería y donde nosotros, que no sea de lo que ahora, que las compañías mineras se llevan todo la tierra con muchos minerales, cobre, oro, plata, bronce, níquel, manganeso, etcétera, muchos minerales, que no son pagados, simplemente se hace un cálculo del oro y punto. Esos otros minerales tendrán que tener una planta de tratamiento de minerales para que el Ecuador pueda exportar en gramos o en libras o en kilogramos de acuerdo a las posibilidades que tenga. Ese sería el planteamiento que nosotros como Avanza tenemos frente a la minería. ¿Cómo regular el tema de las regalías? Una de las cuestiones más preocupantes, y creo que sobre todo en el Azoay, que vemos de cierta manera una distribución desigual. El Azoay es una de las ciudades que más aporta. En el Azoay salen más de $500 millones al año para el gasto fiscal del Estado. Sin embargo, reciben el 10%, $55 millones para sus proyectos y demás en la alcaldía,
prefectura igual no mordía más del 10%. ¿Cómo hacer que en realidad lo que contribuimos los azuayos sea representativo y se vea tanto en regalías, se vea la redistribución también, en este caso, de los recursos? Porque creo que es un tema del que no se ha hablado, se ha descuidado y hay que ponerlo también en la mesa. ¿Hasta qué punto los cuencanos, los azuayos, vamos a seguir esperando mejores vías, mejores recursos? ¿Qué podemos hacer? Bien, ese es un tema que está muy de moda últimamente. Inclusive hemos visto líderes nacionales que se han pronunciado al respecto. Ya no aguantamos más el sistema presidencialista que hoy por hoy tenemos, pero eso es un poco a poco, eso es un andar sobre la marcha. Eso vamos a proponer. Mire, el Azuay en 10 años ha aportado 9.000 millones de dólares al erario nacional. Sin embargo, hemos recibido los azuayos a través de las dádivas del gobierno 300 millones. Esa es la proporcionalidad que existe. Tenemos dos polos de desarrollo económico claramente identificados, que son Quito y Guayaquil. Allá van los recursos, allá van nuestros impuestos. Si usted el día de mañana ahora va y pone gasolina en una bomba de gasolina que dice Primas, que dice cualquiera de ellas, sus impuestos no quedan aquí, van directamente a Quito y se generan como si Quito o Guayaquil estuvieran generando este impuesto. Y si es que usted va a cadenas de supermercados conocidas en la ciudad, igualmente, todos los impuestos que nosotros pagamos aquí, tengamos por seguridad, amigos y ciudadanos y ciudadanas, de que no se invierte en nuestro país. Hay una inequidad totalmente marcada frente a los recursos que nosotros presentamos y que nosotros aportamos frente a lo que no se nos devuelve. Aquí se habla mucho de que las carreteras, el país ha visto las carreteras del Ecuador como una obra impresionante. En el Azuay no tenemos una nueva carretera durante más de 20 años. Una nueva carretera no hay. No hemos tenido un hospital nuevo. Lo único que se ha hecho es repotencializar y también se ha hecho es gastar en demasía, porque hay obviamente vuelto y coima para darles a los contratistas para que se hagan este tipo de cosas. Ese centralismo, ese agotamiento de los recursos propios en favor de para que se distribuya con inequidad, eso vamos y tenemos que cambiar. Estamos conscientes de hay una propuesta inclusive. ¿Por qué no un aeropuerto internacional para Cuenca? Que sería un aeropuerto internacional para el Austro. Eso se está proponiendo. Hay un grupo de inversionistas y de empresarios cuencanos que ya tienen listo el modelo. ¿Y por qué no hacerlo realidad en estos 4 años que viene con la presidencia de Isidro Romero? Que él justamente esa es la tendencia, abrir los mercados hacia el exterior para que los recursos ingresen por el Azuay y por Cuenca. Gracias. Pues justamente uno de los temas que tocó las coimas a contratistas, y este es un grave problema, creo que la pandemia y la corrupción han sido los grandes males de este año 2020, hemos visto con sobreprecios incluso en medicinas, en tema de salud. ¿Cómo combatir esta corrupción desde la Asamblea? ¿Qué ley podemos crear? Bueno, hay leyes, ¿qué tan efectivo podemos hacerlo? Si es que desde ya en la Asamblea existe la inmunidad legislativa, ¿hasta qué punto también es buena? ¿Qué va a ser Avanza para combatir la corrupción? Bueno, en realidad, para combatir la corrupción desde el ejemplo, nosotros proponemos completa transparencia y también cercanía con los ciudadanos, porque resulta de que ya hay una autoridad electa y se olvida de los ciudadanos, se olvida de los que le pusieron en el poder. Es como si nunca hubieran existido y que no está esa autoridad para representarles. Se olvidó de las demandas ciudadanas. Nosotros vamos a tratar de mantener el contacto durante los 4 años con la ciudadanía. También hay que recordar que hay un plan de trabajo, el cual se debe cumplir, porque si no se cumple, se puede, la misma ciudadanía puede pedir la revocatoria del mandato de la autoridad electa, y eso también concierne a los asambleístas. Otra situación, yo como decía, un asambleísta ya se vuelve una figura pública, y ¿por qué no una figura
que pueda exigir al gobierno, que pueda exigir a quienes están haciendo mal las cosas. Después de todo, ya incluso, por ejemplo, hay mecanismos de rendición de cuentas. En aquellos mecanismos, manejarse con total transparencia. La Asamblea en la actualidad tiene menos del 2% de aprobación. ¿Por qué? Porque todo se hace tras las paredes, porque todo se hace en unos acuerdos extraños con las grandes corporaciones multinacionales que llegan aquí al Ecuador y a veces no quieren tributar. Entonces, si vemos los grandes deudores del SRI, por ejemplo, nadie no les dice nada. Esa gente tiene que tributar porque se supone que esa parte del IVA ya le cobró al consumidor y se está quedando con un dinero que no es suyo y que debe ser redistribuido en diferentes obras para los ecuatorianos. Entonces yo pienso que si los asambleístas no dan el ejemplo, no se empieza desde adentro, desde casa, limpiando, porque en realidad hay que limpiar, es un nido ahorita de corrupción, hay que limpiar ese nido. Y ya hay diferentes propuestas y me encanta de que, por ejemplo, existan colectivos como el de ustedes, diferentes colectivos también de que se están organizando y desde la sociedad civil están dando propuestas de cómo deben realizarse algunos modelos anticorrupción. Hay normas ISO, por ejemplo, antisoborno, que yo pienso que sí pueden funcionar. Yo pienso de que, por ejemplo, para cambio o para la incorporación de una política pública, se pueden hacer, utilizar estos en algunas instituciones modelo. ¿Y cuáles son las instituciones modelo en las que se debe utilizar? Por ejemplo, la norma ISO antisoborno, que sí existe, en las que están más afectadas por el problema, en donde todos los funcionarios tengan un seguimiento y que se pueda. Porque a veces aquí se incorpora y se realizan algunos programas en cuanto a política pública y se olvidan, se dejan a medio camino. Tiene que haber una evaluación de la política pública, de la incorporación de algún cuerpo normativo, porque a veces no evaluamos, entonces no sabemos cómo estamos. Es como en todo, si es que se impone un modelo, si es que se imprime un modelo dentro de una institución y no se evalúa, no sabemos, no hay indicadores, no sabemos cuánto hemos progresado o tal vez pudo haber estado muy mal ese modelo y hemos retrocedido. Entonces tenemos que proponer otras cosas. Dentro de proponer otras cosas, justamente una de las propuestas de este año y después de falta de recursos que tuvo el Estado, fue que los partidos o movimientos políticos no reciban la misma asignación que han venido recibiendo durante años, incluso con temas de salud. Se consideró que esto sería un exceso, que no es lo correcto ni lo adecuado. Avanza, renunciaría a su financiamiento en caso de que, bueno, en un supuesto que le tocaría pasar esta ley, ¿cómo hiciera campaña si es que renunciaría a estos recursos dados por el Estado? Bueno, en realidad hay que aclarar que, por ejemplo, los recursos no llegan directamente a los candidatos, sino el CNE directamente ya los transfiere a los diferentes medios de comunicación. Y voy a hablar claramente. Algunos medios de comunicación incluso me parece que han quebrado a nivel local. ¿Por qué? Porque el gobierno no les ha transferido desde las elecciones anteriores. Entonces, yo pienso que en cuanto al gasto electoral y respetando la situación de la pandemia, se podrían revisar las cifras, pero en todo caso nosotros nos manejamos con un presupuesto muy pequeño y yo le puedo decir casi a nivel personal, nos manejamos a nivel de redes sociales, de pronto recibimos donaciones muy pequeñas también porque también hay restricciones. Con las modificaciones a la ley hay restricciones de cuánto un candidato puede recibir de aportes de personas naturales.
Entonces, y también como ha cambiado en la actualidad la modalidad, no hay los grandes meetings políticos, no hay las visitas en territorio como se daba en campañas anteriores, sino más bien ahora, como yo percibo, es una campaña que se va a dar en redes sociales. Y más bien allí va destinado la inversión, la poca inversión que se pueda realizar. Gracias, Joana. Julio César, justamente hablando del tema de la corrupción y muchas de las veces los partidos obedecen a figuras, líderes, más que al tema ideológico, y ha sido una de las cosas contra las que hay que combatir y contrarrestar. Avanza, como es de conocimiento, sabemos que su figura hasta hace años anteriores con Ramiro González. ¿Cómo limpiar, sacar del partido de la figura de Ramiro González, que sabemos que está sentenciado contra el propio de la justicia, que ha hecho avanzar para evitar que se vuelva a repetir a líderes tal vez que al llegar se han aprovechado de esta situación? Muy bien, excelente la pregunta, Pablo. El tema es el siguiente. Bien, Avanza ya está renovado. Yo personalmente no lo conozco de vista, siendo primer candidato, primer asambleísta, ni de vista ni he cursado palabra con el señor González. No siquiera lo he visto más que solo por medios de comunicación. El partido político Avanza lo expulsó de sus filas por corrupto. Lo expulsó, hay una expulsión por este tema. Y bueno, creemos y estamos convencidos de que él algún rato tendrá que pagar sus culpas. Como por los actos que él ha cometido, tiene que serse responsable y tendrá que pagar de acuerdo a la disposición del ente legal y del juzgamiento que tenga, pero hoy por hoy ya está juzgado. El señor, yo creo que no podrá venir acá al Ecuador sin tener un rechazo y sin poder ser víctima, en este caso pues, o que tenga el rechazo, el repudio público. Nosotros como Avanza, yo, a pesar que no ser afiliado al partido político, sin embargo veo figuras nuevas como Javier Orti, que es nuestro candidato a primer asambleísta, el grupo de asambleístas de la SUAY. Somos gente sumamente correcta, no hemos tenido absolutamente ningún tipo de participación anterior en ningún acto de corrupción, ni público ni privado. Somos profesionales, gente que se ha desarrollado en los ámbitos de sus competencias, y nosotros no de ninguna manera, ni siquiera remotamente, pensamos en el tema de corrupción, porque donde haríamos eso, no estaríamos haciendo daño a nosotros mismos y estaríamos haciendo daño al país. Es como hoy por hoy, el tema de la corrupción en la Asamblea. Acaba de debatirse la ley de extinción de dominio, donde, ¿qué quiere decir esa ley? Donde se pueda perseguir a los sentenciados por corrupción para retirarles sus bienes adquiridos de manera fraudulenta. ¿Y quiénes se opusieron? Los candidatos que fueron y los asambleístas que fueron de nuestra provincia. Revisemos cuál fuera la votación de los asambleístas de la provincia, y sin embargo quieren la reelección. A mí me parece tener no solamente cara dura, sino ser totalmente irresponsables consigo mismo al pretender una reelección en una asamblea donde no han aportado nada y donde han sido parte de la corrupción. Para ir concluyendo, si Isidro Romero no fuera candidato a la presidencia, ¿por quién votaría? Eso está difícil. Yo creo que votaría nulo, porque en realidad no me convencen las propuestas. En un caso hay un líder ausente que me parece que da las órdenes a control remoto, en otro alguien que estuvo tras del feriado bancario, luego viene un ex prefecto, entonces no me convencería ninguno, y en realidad yo votaría nulo, la verdad. Cambiándole la pregunta, Julio César, si es que la segunda vuelta ya llega a pasar Isidro Romero, ¿con quién creen que tendría que competir? Si Isidro Romero pasa y va a pasar a la segunda vuelta, ya, cualquiera que sea le ganamos largo. ¿Por qué? Porque la propuesta de Isidro Romero es una propuesta fresca, de frente, sin cola, sin tener por un pasado político, sin tener compromisos con ninguno de los grupos de bancos ni grupos económicos. Ahora vemos que hay una trinca, lo voy a decir con todas las palabras. La trinca está entre Jaime Nebot, que nos ha defraudado a muchos cuando alguna vez lo hemos seguido, el Guillermo Lasso, que se ha
vendido, que se ha sumado a la propuesta del gobierno y Lenin. Estos tres líderes políticos están empujando la balsa para salvarse de las fechorías que han hecho anteriormente. Por ello es que yo estoy seguro que cuando llegue Isidro a la presidencia tendremos una nueva libertad, realmente podremos respirar y podremos pensar que ya no vamos a migrar, sino vamos a tener oportunidades de trabajo y de emprendimiento aquí en el país. Muchas gracias, profesor. Joana, su último mensaje de despedida para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Claro que sí, que nos sigan, que vayan viendo nuestras propuestas, que igual vamos a ir subiendo poco a poco en redes sociales, que tenemos unas ideas frescas para poder transformar el país y sobre todo desde la lucha contra la corrupción, desde la generación de nuevas oportunidades, de la profesionalización del quehacer político, de llevar la política en serio y sobre todo desde como autoridades, si llegáramos a ser, de poder exigir los derechos de los azuayos. Muchísimas gracias, Joana, Julio César, y a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales el día de hoy. Estaremos igual compartiendo otros conversatorios con diferentes candidatos, siempre presto a sus propuestas, a escucharles, a hacerles llegar también sus ideas, sus opiniones, sus reclamos a cada una de las autoridades. No dejen de seguirnos y empezamos nuevamente nuestro proyecto. Y gracias a todos los miembros de la Corporación Juventud Independiente, y recuerden que este país no solo necesita mejores políticos, sino también mejores. Pablito, una última palabra nomás, si me permite. Yo como funerario, como ya presidente de la Asociación de Funerarias de más de 25 años estoy en este ámbito. Aquí en este simbólico ataúd, aquí vamos a enterrar nosotros la corrupción, las malas prácticas políticas del centralismo, las coimas, los malos proyectos. Aquí vamos a enterrar a todos esos corruptos y aquí vamos a enterrar a todo lo malo que queda por atrás, porque vamos a ver un mundo, un Ecuador mejor y una ciudad y provincia con proyectos y con gente seria. Muchas gracias por todo. Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Distrito, Taller de Tapas, Nova Travel, Innovar es Viajar, BIS, Inteligencia Empresarial, EBP, Eficiencia Energética, TOGRA, Consultores Asociados, Asesores Tributarios,